relato. Por ejemplo, el testigo de un asesinato. El testigo directo. Él me va a decir qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, con todas las preguntas del relato de hecho. Pero también van a haber actores secundarios, los actores de reparto en la película, sin los cuales tampoco se puede dilucidar bien todo. Ustedes ven una película, no solamente van al actor principal, los actores de reparto son muy importantes, porque me permiten contar al detalle algunos temas. Y estos temas al detalle van a poner en contexto toda mi historia, y la historia se va a entender. ¿Y cómo voy a trabajar con los hechos del caso? Primero focalizamos el trabajo en acreditar y argumentar las proposiciones fácticas que van a acreditar nuestra versión, con nuestros aspectos positivos, acuérdense, ¿no? Nos centramos primero en eso. Una vez que ya tengo los hechos relevantes, voy a elaborar un borrador de alegato final. No alegato de clausura, sino alegato final. Porque con el alegato final yo ya concluyo todo. El alegato de clausura es presentación nada más, ¿no? Con ustedes, eso es la apertura. En cambio, en el alegato de clausura, yo ya tengo el resumen de lo que pasó, qué tengo y qué no tengo, qué me sirve y qué no me sirve. Un borrador del alegato de clausura. Cuando llegue el momento de hacer nuestro alegato de clausura y estudiar específicamente ese tema, vamos a ver que este se elabora desde el comienzo y no al final. Es importante. La alegato de clausura, no porque su nombre es clausura, sino al final se elabora desde el inicio, así como la teoría del caso. Y va a ir en reelaboración, reingeniería hasta el final. Luego, con esos hechos del caso, yo tengo que presentarlos de manera activa, ¿no? Con términos fuertes, en tiempo presente. Y a este relato, todo este relato que yo ya tengo, lo subsumo jurídicamente. Acuérdense que les decía los tres elementos clásicos de la teoría del caso, ¿no? Lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. Entonces aquí estamos en la etapa de lo jurídico. Ya vimos todo lo que es el tema fáctico. Cómo lo presento, sí lo presento, cómo genero mi relato de hechos. Entonces llega el momento en que yo tengo que subsumir esta relación de hechos a las normas aplicables. Y aquí nos ayuda mucho la teoría del delito. Nos ayuda mucho porque nos va a permitir establecer cada elemento. La tipicidad, la trijuricidad, la culpabilidad, las causas que eximen responsabilidad. El desconocimiento de esto, de estas teorías, nos va a llevar a que por más que tengamos un conocimiento preciso de todos los hechos, no puede elaborar sobre la marcha en el juicio oral con lo rápido que es una estrategia jurídica tampoco. Entonces, ninguno de los dos aspectos debe ser menospreciado. Ni lo fáctico en favor de lo jurídico, ni solo lo jurídico a favor de lo fáctico. Ambos elementos tienen que ser bien estudiados. Una vez que ya he generado mis hechos y los tengo claros, tengo que determinar cómo los subsumo jurídicamente. ¿Qué teoría jurídica voy a aplicar? Muy importante. Por eso esos detractores de la litigación oral que dicen que ahora que solamente se trata de un ejercicio de retórica, hay que saber hablar bonito y así convences al tribunal, eso es mentira. Porque de nada sirve esto si es que no tienen los conocimientos jurídicos del caso. Y acá en Cherry, ¿no? Hay un diplomado también de teoría jurídica, teoría del delito aplicado a la teoría del caso. Ya está online. A la cámara. ¿Es bien eso? Ya terminó. Ya pueden, online pueden inscribirse. Ya está todo virtualizado. Por eso es que esperaba hace un rato la grabación, no podíamos empezar sin grabación, que todo se virtualiza. El aula virtual. Del instituto también. Entonces, ya he generado mis hechos. Ya los he subsumido jurídicamente. Ahora tengo que elaborar mis proposiciones fácticas. Hace rato estoy que digo esa frasecita, ¿no? Proposición fáctica, proposición fáctica, ¿no? Por eso dice, ¿no? A estas alturas el litigante se encuentra con un gran problema.
tiene un relato eminentemente concreto. Yo tengo una historia ya tengo mi historia, pero no tengo conclusiones y también no tengo conclusiones de carácter jurídico, porque mi teoría jurídica es abstracta también todavía. ¿Y cómo soluciono ese problema? Identificando mi proposición fáctica, cuya misión es disminuir la distancia que existe entre mi relato fáctico y la teoría jurídica. Es el puente que nos va a unir. ¿Qué va a hacer la proposición fáctica? Afirmación de hecho tomada del relato elaborado por el litigante que va a poder ser reproducido en el juicio a través de un testimonio que dé cuenta de un elemento de la teoría jurídica. Volvamos al crimen sonado de oro. Nunca me acuerdo el nombre de este chico, pero bueno, él mató a su mamá. Proposición fáctica. ¿Cómo introduzco eso? A través de la declaración del enamorado, por ejemplo, a través del testimonio de un declarante. ¿Y qué va a determinar? Que cumple un elemento del tipo, mató a otro. La motivación, ¿qué lo guió a eso? Es otro elemento de la teoría, otro elemento del tipo. Y así, cada proposición fáctica me va a permitir sumar todos los elementos de la teoría. Proposición fáctica debe ir unida siempre de evidencia. Y aquí vemos, toda proposición fáctica me va a valer lo mismo. Hay proposiciones fácticas que son centrales para el relato. En un tema de asesinato, mi proposición fáctica principal es que A mató a B. Esa es mi proposición fáctica basal del relato. Una proposición fáctica de contexto, en ese caso, sería que lo mató porque tenía ambición por heredar sus bienes. La motivación. No es basal, no acredita que lo mató, pero explica, permite explicar la teoría del caso. Una proposición fáctica fuerte es aquella que no va a permitir que sea desacreditada, a diferencia de una proposición fáctica débil, que sí permite que la otra parte la aminore o la neutralice. La proposición fáctica que es capaz de pasar el test de superposición de proposiciones fácticas. La mató en legítima defensa, proposición fáctica. Y la otra parte dice, la mató, nada más. Entonces, si superpones ambas proposiciones fácticas, queda sentado que la mató. Si supera ese test de superposición, no sirve también. Con mis proposiciones fácticas me va a permitir que yo seleccione qué evidencias voy a utilizar. Y acá tiene que ser importante que cada proposición fáctica que yo tengo la pueda acreditar con más de una evidencia. Porque si yo acredito con solo una evidencia, cuando llegue el momento del contraexamen, yo desacredito esa evidencia, se me cae la proposición fáctica. Entonces es importante tener más de una evidencia para cada proposición fáctica. Y además tiene que ser evidencia fuerte, ¿no? Y acá vamos al tema, ¿no? ¿Cuál es el baremo? Dice. Evidencia fuerte necesitamos. Porque si ponemos evidencia débil, nuevamente nuestra proposición fáctica se cae. Y acuérdense que nuestras proposiciones fácticas son las que determinan nuestra teoría del caso. Es un conjunto de proposiciones fácticas. Cada caso tiene varias proposiciones fácticas, no es una sola. Pero las de contexto, las basales, positivos, negativos, fuertes, débiles. Y dentro de lo que es evidencia, es importante analizar el tema de la cadena de custodia.
¿Qué nos dice la cadena de custodia? Son las reglas claras, objetivas, que garantizan que se desarrolle de manera correcta el levantamiento, sellado, manejo, conservación de toda la evidencia material. En muchos casos no se descubre, por ejemplo, un asesinato en evidencia material, el arma en la mano del asesino, sino en el lugar de los hechos. Como este joven que mató a su enamorada, la degolló, dejó la chaveta. En esa chaveta están sus huellas dactilares. Sin embargo, si no se llevaba correctamente el procedimiento de levantamiento, sellado, manejo, conservación de esa prueba material, no nos va a servir como evidencia. Y lo cuestiono porque se ha roto la cadena de custodia. Y hay reglas en cadena de custodia. En tema de drogas también hay cadena de custodia. Todo lo que es evidencia material, uno lo puede hacer pasar por el tamiz de la cadena de custodia. Así como lo que es prueba testimonial, uno lo hace pasar por el tamiz de la credibilidad en contraexamen. La prueba material la puedo hacer pasar por el tamiz de la cadena de custodia. Y llegado el momento, ya sea defensa o Ministerio Público, si quiero afirmar como Ministerio Público, voy a tener que afirmar que esta cadena de custodia sea respetada. De modo contrario, si soy defensa, voy a tener que señalar que la cadena de custodia se rompió, en determinado momento no se llevó bien a cabo eso. Y muchas veces ese hecho va a ser determinante. Porque imaginemos que en esta muerte de esta chica que degollaba, no había una cámara de seguridad, todo por el diseño que estaba bien. Pero en otro caso, la única prueba que sostiene el vínculo es el arma. Y si la cadena de custodia se rompió, no tengo cómo probar el hecho, que fue él. Entonces, es muy importante. Luego, ¿cómo controlo yo la evidencia? Tiene que haber una forma de controlar la evidencia. En el nuevo modelo se establece ya a nivel legal, no solo constitucional y sin desarrollo como estaba antes, lo que se conoce como prueba prohibida. De manera equivocada, ese no es un término adecuado, pero no vamos a ser juristas y para que se entienda vamos a llamarlo prueba prohibida. Exclusión de material probatorio. ¿En qué momento excluyo yo este material probatorio? Lo voy a excluir en etapa intermedia. Y esta exclusión no solamente es por prueba prohibida, porque ha sido obtenida en vulneración o inobservancia de garantías fundamentales, sino porque se trata de información inadmisible, es impertinente, quiero acreditar hechos públicos o notorios, sobreabundantes, dilatorios. Todo eso no voy a ponérmelo a hacer en etapa de juzgamiento. Eso tengo que hacerlo en etapa de saneamiento, que es la etapa intermedia. De la etapa intermedia yo salgo ya listo para ir a juicio. No voy a poner a sanear en etapa de juzgamiento. Es como que yo en un proceso civil pretenda hacer un saneamiento en la relación jurídico-procesal cuando estoy en audiencia de pruebas. Por algo la primera audiencia, la de saneamiento. En penal también sucede eso. Entonces, la etapa de saneamiento es la etapa intermedia. Y ahí es donde yo tengo que ver qué pruebas voy a permitir que pasen o no. Y tengo que saber nuevamente, hay un conocimiento detallado de lo que sería la prueba. Un desconocimiento de eso va a hacer que cualquier cosa pase por juicio oral. Y actualmente, acuérdense que ya no hay expediente al nuevo modelo. No hay cuaderno del juicio nada más. En el cuaderno del juicio, sin expediente, solamente van las actuaciones irreproducibles, que es la prueba anticipada, prueba preconstituida. No va más, para que el juez no tenga una prevención del tema, no tenga un prejuicio. Entonces, es importante que yo controle la evidencia, no en etapa de juzgamiento. Tiene que haber un control previo que es en etapa intermedia. Cuando elaboro mi teoría del caso,